Bueno, voy a ir iniciando. Estoy en la biblioteca, entonces probablemente mi internet no sea el mejor. Si me dejan de escuchar, se me traba o no se ve la pantalla o algo así, por favor, interrúmpame con todo gusto porque no voy a poder ver el chat. Pues nada, yo creo que voy de una vez ya iniciando. Pues no les conozco, pero me dijeron, me chismearon por ahí que son un grupo súper lindo. Entonces me presento, soy Tian Ramos Betancourt, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Sociología, y apasionada de los estudios sociales en general, de los estudios sobre el cuerpo, la identidad y las emociones. Y justamente utilizo muchísimo el texto que vamos a revisar hoy, que espero que hayan podido leer. No es demasiado largo, es un poco enrevesado, tal vez tiene una escritura muy particular, pero es un texto muy lindo, me parece, que es el de Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Entonces, les voy a compartir pantalla y porfa me confirman si se ve. Listo, ¿pueden ver? Sí se ve. Sí, sí. Súper. A ver. Ujú. Bueno, pues cuéntenme, ¿ya habían leído o tenido algún acercamiento con Donna Haraway o con el Manifiesto Cyborg? Yo lo había escuchado nombrar, pero pensé que era otra cosa completamente. Pensé que iba más hacia ¿cómo se llama esto? Transhumanismo, no, sí, transhumanismo, creo. Ok, Pero, ajá, sí, 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 continúa, perdón. no, era eso. Pero la verdad es que o sea, sí encontré otra cosa completamente. Ajá. Ya, Y no lo había leído, ajá, pero lo había escuchado como referencia. ya. Entonces lo pudiste ojear un poco ahorita. Sí, sí, durante el fin Ah, súper. Ay, de semana. ay, perdón, es que me llegó una solicitud para entrar, pero como no puedo. Ay, Jos, ¿crees que te pueda pasar ¿cómo se dice? El administrador para que puedas aceptar las solicitudes? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Ahí voy, ¿eh? Listo. Ah, ya entró Sebas, hablando de... Bueno, antes de iniciar, no sé si Sebas quiere decir algo o algo así. Hola, Hello. vengo a ver cómo está esta gente, a preguntar si todo bien, si ya empezaron. Estábamos por iniciar justamente. Qué nervios. Pues mm, me gustaría presentar a Tian. Yo sé que entro un poquito tarde, pero es que estoy en una junta. Me salí unos segunditos. Denme un segundo. Denme un segundito. Entonces me salí unos segunditos y no sé si va a tocar que lea tu semblanza, Tian. Ujú. ¿Preparade? Bueno, está bien. Hoy tenemos de invitada a Tian Ramos Bentancur, el cual es egresada de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Ha recibido formación en neurociencias y actualmente es estudiante de la especialización en Psicología por la Universidad de Palermo. Desde el 2022 se ha desempeñado como profesora adjunte en diversas materias y ha participado como ayudante de investigación en proyectos PAPIME, PAPIT y CONACYT. Sus áreas de interés incluyen la sociología del cuerpo, la identidad y las emociones. Ha sido coautore de capítulos de libros y es miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre el Tiempo Social y del Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica del Colegio de México.
Además, en 2023 fue reconocido por obtener el primer lugar en el concurso de redacción de sociología del CAX. Y nada, gente. Tenemos a Tian de invitade. Y pues, ay, veo que aquí está yo. Perdón. Es que ando desde mi celular y soy malísimo para estar en el Zoom en el celular. Pero nada, venía a desearte la mayor suerte del mundo. Espero que hayan leído, espero que participen, que me traten muy bien a Tian. Y pues sin nada más por el momento, te cedo la palabra para que nos presentes este hermoso libro que es buenísimo. Ya Tian lo ha trabajado bastante este texto y pues nada, Tian, te deseo la mayor de las suertes Nada, muchas gracias, Sebas. y nada, pues te cedo la palabra. Muy obrigado. Bueno, pues vuelvo a compartir pantalla. Mm, Bueno, pues ya ahora sí vamos a iniciar. La verdad es que les cuento que este texto es uno de mis textos favoritos. Me cambió la vida cuando lo leí y sé que parece que alguien por ahí decía, perdón, no me acuerdo de tu nombre, pero que decías que pensabas encontrarte algo completamente diferente. Y es que Haraway, justo una de sus mayores potencias, virtudes, es la escritura. Entonces escribe de una forma muy críptica a propósito, porque lo ve como una potencia, ¿no? Lo veremos más adelante, pero en este manifiesto se encuentra de todo dependiendo de hacia dónde lo leamos. Y al final me gustaría hacer un poco de una disertación de por qué no es transhumanista. Pero bueno, vamos a iniciar. Ahí, listo. Para iniciar, un poco un contexto sobre la autora. Donna Haraway es una autora gringa que nació el 6 de septiembre de 1944. Da clases en California. Es zoóloga, filósofa, primatóloga y bióloga. Poco brinca entre disciplinas, es interdisciplinaria, postdisciplinaria, dicen por ahí. Este texto, el Manifiesto Cyborg, es en realidad el capítulo 6 de Ciencia, Cyborg y Mujeres, la reinvención de la naturaleza, que es uno de sus libros como más conocidos, pero el manifiesto se imprimió y se editó como un texto aparte por la potencia que tiene, ¿no? Y aparte ella, la autora, digamos que liberó de derechos todo este libro y principalmente el manifiesto como para que pueda ser bastante circulado, vaya. En este texto y en varios otros, y que justo por la cualidad de que es el capítulo 6 de este libro, parte ya de bastantes ideas como concebidas. El primero de ellos es la SF, que significa muchas cosas para ella, ¿no? Ella parte desde una posición muy polisémica, entonces como que retoma, hibrida sus propias categorías y otras. SF refiere a science fiction, ciencia ficción, pero también a speculative fabulation o fabulación especulativa o a speculative feminism como feminismo especulativo, o a science facts como hechos científicos, ¿no? Refiere a muchas cosas. Y es que para ella vamos a ver que las fronteras entre la ficción y la realidad o no existen o son constantemente transgredidas, ¿no? Ella es feminista, algunas van a decir que posmodernas, aunque ella no se refiere a sí misma como posmoderna, pero es un feminismo socialista, materialista, marxista, pero muy desde la herejía, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, ella va a decir que su texto es hereje, pero también es situado. Es decir, reconoce que proviene de un pasado muy específico, de una tradición escritural y teórica que está muy bien marcada, pero no se queda ahí, ¿no? Para ella necesitan ser transgredidas estas barreras teóricas también y escribe desde otros lados, ¿no? Ella asume la crítica postestructuralista tanto de Foucault como de Butler, pero también genera conocimiento desde otros espacios, ¿no? Se posiciona como antiesencialista y anti-oposicionista, es decir, no reconoce ni las esencias ni las sustancias, ni tampoco la ontología moderna del binomio y la dicotomía, ¿no? Pero mantiene la posición materialista, lo que ahora se puede conocer como nuevos materialismos feministas, que aquí en Latinoamérica y específicamente en la UNAM tenemos dos de ellas, que es Lucicha y Siobhan Guerrero,
y junto a otra gran variedad de feministas que se reconocen y que reconocen la materialidad central, pero desde una posición torcida y compleja, y rizomática, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ella más o menos se sitúa aquí. Toda su herejía situada, digámoslo así, parte desde fronteras transgredidas. Esa es su intención, transgredir todo tipo de fronteras, todo tipo de límites. Entonces, ay, em, el manifiesto Saibo responde a dos inquietudes principales de la autora, que es cómo seguir habitando una tierra que ya hemos destruido y cómo establecer convivencias interespecies y orgánico-maquínicas que nos posibiliten la supervivencia en este mundo que ya hemos destruido, ¿no? Un poco le genera ruido desde dónde estamos parados y cómo podemos seguir estando parados en un lugar que se tambalea constantemente, ¿no? Ah, una aclaración y un disclaimer, dirían por ahí. Les voy a poner varias citas, justo por lo que les comentaba al principio de que Haraway escribe de una forma muy potente y para ella y para mí también es muy importante reconocer estas palabras, ¿no? Principalmente porque escribe como cualquier manifiesto político, así como el manifiesto comunista, pensando en causar ciertas reacciones a quienes les leemos, ¿no? Y su escritura es entre poética, entre críptica, entre teórica, entre rigorosa, etcétera, porque habilita espacios de interpretación que no necesariamente son literales, pero que pueden ser muy exegéticos, ¿no? Es decir, muy interpretables. Entonces, esta es la cita con la que inaugura el texto. Bueno, no es una cita para ella, ella lo escribió, ¿verdad? Pero para nosotros sí es una cita y se las voy a leer. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La realidad social es el conjunto de relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, una ficción que cambia el mundo. Los movimientos internacionales de mujeres han construido la experiencia de las mujeres, también han destapado o descubierto este objeto colectivo crucial. Esta experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia. La liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa, la opresión y por lo tanto la posibilidad. El cyborg es una cuestión de ficción y experiencia vivida que cambia lo que importa, como experiencia de las mujeres a finales del siglo XX. Esta es una lucha por la vida y la muerte, pero el límite entre la ciencia ficción y la realidad social son una ilusión óptica. En esto está un poco comprimida su posición, ¿no? Desde dónde escribe y cuáles son sus como visiones, hacia dónde va moviéndose, ¿no? Lo que resaltamos aquí es que el cyborg es una cuestión de posibilidad, es un espacio que posibilita, que habilita movimiento, es tanto ficción como experiencia vivida, y es por eso que las fronteras entre lo que es realidad y lo que no lo es, entre comillas, son borrosas o son constantemente transgredidas por ella y por el cyborg, ¿no? Ella dice que el cyborg es un hecho político. El cyborg es un acoplamiento entre organismo y máquina. Son dispositivos que se codifican en la intimidad. Desde ya estamos viendo que se posiciona en una transgresión de una primera dicotomía, que es lo público y lo privado, ¿no? El cyborg lo ve ella como una ficción que mapea la realidad social y corporal, pero también como un recurso imaginativo que sugiere acoplamiento. Constantemente estamos moviéndonos y este movimiento constantemente se da en un espacio que ya está, ¿no? Y que habitamos y que transformamos, pero que nos transforma a nosotros mismos. Reconoce que el cyborg tiene bases, lo llama como una premonición flácida en la biopolítica de Foucault, pero no se queda ahí, sino que piensa un poco torcerla, moverla, hibridarla con otros pensamientos, ¿no? Ay, ups. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, asumiré el silencio como que no. Eh, voy a dividir la exposición tanto en sus propios apartados como en los que yo mismo, o sea, yo mismo puse, como que creé, como para un poco facilitar la didáctica de la clase, porque como les decía, es un texto complicado en términos que es críptico, muy interpretable, muy poético a la vez, pero no necesariamente tiene un orden lineal para ser leído, ¿no? El cyborg es un cuerpo compuesto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque para ella el cyborg posibilita nuevas ontologías, nuevas formas de construir sujetes, que en realidad vamos a sustituir la palabra sujetes por cyborgs,
cuerpos, ¿no? Trasciende fronteras, por lo tanto, apela a nuevas lógicas posgenéricas, es decir, nuevas posibilidades más allá de ontologías clásicas, modernas de hombre y mujer, ¿no? O los binarios que ya todos conocemos. Y para ella va a ser muy importante entender al cuerpo como texto. Es decir, para Haraway, el cyborg muestra que todo cuerpo es texto, todo cuerpo puede ser codificado, es codificado y necesita ser decodificado, ¿no? O sea, ser leído, ser comprendido, ser interpretado. Es una nueva ontología fundada en la transgresión de las barreras. Esto reinventa la naturaleza para ella, que posibilita a su vez nuevas fugas. Fugas de la reproducción heterosexual, fugas de las dicotomías, de los binomios, de las divisiones ontológicas, de las categorías unitarias, como iremos viendo, pero principalmente posibilita comprender a la naturaleza y la sociedad slash tecnología, no como contrapuestos o oposiciones, sino como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y a esto ella no lo va a nombrar tal cual así en este texto, pero se le puede leer desde muchos lados. Desde, por ejemplo, Deleuze y Guattari son una ontología rizomática, ¿no? Desde la sociología es una ontología relacional, ¿no? Que piénsenlo así, es una moneda con dos caras, pero que no importa cuántas veces cortemos la moneda o de qué forma la veamos, siempre va a tener dos caras. Y estas dos caras no son dos polos opuestos, no son dos sustancias, no son dos esencias que están peleadas, sino que forman una sola unidad. Y es la relación entre estas dos caras que posibilita la cosa moneda, ¿no? No comprende ni la interacción de una ni con la otra, sino que comprende las dos cosas como una sola cosa, es decir, una relación. Y esta relación naturaleza y sociedad permite reinventar a su vez la naturaleza, porque comprendemos que no existe como una cosa única, sino que más bien ya no se pueden distinguir ni necesitan ser distinguidas, ¿no? Haraway no aboga por la sustitución, sino por la mixtura, por la combinación, por el entrelazamiento, por el entrecruce, por el entretejimiento. Es el acoplamiento entre lo orgánico y lo natural, entre comillas, ¿no? En esto vamos viendo un poco que su posición efectivamente ya no solo es humanista, y aquí todavía puede pensarse que es una posición transhumanista, más adelante vamos a ver por qué no es, y es posthumanista, ¿no? Un poco híbrida su posición, desde dónde habla. Entonces, el mundo cyborg posibilita y acepta la contradicción, ¿no? Y no solo la acepta, sino que también la encarna, construye su propia ontología desde la contradicción en sí misma, posibilita la fractura. Esto es importante, ¿no? Son ontologías relacionales de la hibridación. ¿Alguien me puede ayudar leyendo una cita, por favor? El mito del cyborg trata sobre límites transgredidos, funciones potentes y posibilidades peligrosas que las personas progresistas podían explorar como parte de un trabajo político necesario. Haraway, 2020, páginas 28 y 29. Mm, ¿Digo? muchas gracias. Sí, si quieres. Un mundo cyborg podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que las personas no tienen miedo, en las personas no tienen miedo de su parentesco, con animales, máquinas, ni identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. Haraway, 2020, página 30. Muchas gracias. Lo que vemos aquí es que piensa en la posibilidad de abrir un nuevo mundo que obviamente reconozca de dónde venga, pero que fracture todos esos lienzos o esas ligas que tiene con el pasado, ¿no? Y que posibilite no solo la transgresión, sino la reinvención de sí mismo, ¿no? Es decir, es una ontología de la fractura, de la contradicción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Haraway va a pelearse o va a discutir principalmente con los esencialismos identitarios que son propios del pensamiento occidental moderno, ¿no? Y de hecho lo nombra así en su apartado como identidades fracturadas, que esta es otra cita. Más o menos lo que dice aquí es que durante toda la historia de la modernidad, lo que se ha hecho es
consolidar una conciencia de la exclusión. Nos denominamos y generamos identidades a partir de una ontología de la contraposición, ¿no? Yo soy A porque no soy B. Yo soy mujer porque no soy hombre. Soy hombre porque no soy mujer. Soy una persona negra porque no soy una persona blanca. Soy una persona heterosexual porque no soy una persona LGBT. Soy una persona con discapacidad porque no soy una persona sin discapacidad, ¿no? Lo que genera son identidades que parecen contradictorias, contrapuestas, parciales, estratégicas, o sea, que nunca generan lazos con otras, sino que siempre parecen ya estar discretas, dadas y que están por ahí flotando y que se pueden delimitar muy bien, ¿no? Ella dice que a pesar de que a lo largo de todo este tiempo hemos estado luchando y que en esos espacios de largas luchas consolidamos nuevos espacios para nombrarnos, es decir, que ahora podamos nombrarnos como personas LGBT o personas con discapacidad o personas de color o personas de clase baja o etcétera, etcétera, en que estos espacios son más o menos cómodos de habitar y que nos posibilitan existir, ¿no? No tendemos que quedarnos nada más con esa aparente comodidad. Porque esa aparente comodidad, esa conciencia de género, de raza o de clase, son logros forzados por el propio sistema, ¿no? Por la propia modernidad, para que encajemos y existamos. Y entonces nos volvemos cómplices o identidades subvertidas al patriarcado, al colonialismo, al capitalismo, y nos volvemos dependientes de ellas, ¿no? Y que al final todas estas identidades parten de la misma lógica moderna y por lo tanto son esencialistas. Entonces parece ser que si yo soy una persona LGBT es todo lo que soy y no soy nada más, ¿no? No tengo otros privilegios, no tengo otras opresiones, soy solo esto que está posicionado, que es también lo que se conoce en la teoría de la identidad como el sujeto sociológico, sujeto moderno, ¿no? Que parece ser muy discriminable, que está como una identidad, una categoría dada e inmovible, ¿no? Entonces, ella va a decir que hay que reconocernos desde la no identidad, ¿no? Desde especies e identidades posmodernas a partir de la otredad, de la diferencia y de la especificidad. Es una apropiación consciente de la negación. Se trata de buscar parentescos políticos que nos posibiliten construir espacios desde las coaliciones y las afinidades. No hay que abrazar categorías identitarias que habitan en el margen aisladas, sino que hay que rehabitar espacios que posibiliten reconocer que nuestras identidades no son únicas, sino que dialogan constantemente con otras, y que en este diálogo se hibridan y por lo tanto se reconstruyen con partes que no son propiamente nuestras. De ahí que somos cyborgs, que estamos compuestos de materia y también de discurso, diría Lucicha, ¿no? Es un yo que no es una forma de conciencia feminista. Entonces, en este primer como slash que hace a las dicotomías, eh, piensa, bueno, ¿de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y es la informática de la dominación. Ella va a decir que pasamos de la sociedad orgánica industrial, para quienes son o vienen desde la sociología o las ciencias sociales, ubicarán este concepto de Durkheim, la sociedad orgánica como contraposición a la sociedad mecánica, que es premoderna. La sociedad orgánica industrial es la sociedad moderna por excelencia. Y pasamos al sistema polimorfo de información, que es homólogo a la segunda modernidad, a la modernidad reflexiva, a la modernidad líquida, a la posmodernidad, a la modernidad tardía, a todas estas diferentes cosas que quieran nombrar, pero que es lo que vivimos ahora, que no es la sociedad moderna de hace 200 años, ni tampoco la premoderna de hace 300, 500, 1000 años, ¿no? Sino que es la sociedad que vivimos ahora. Y que en este momento ella va a decir, en este traspaso, todas las categorías que estaban naturalizadas se desnaturalizan aparentemente y se re-reflexionan, ¿no? Pero que siguen de alguna forma mudando las mismas opresiones que denuncian. Entonces, yo sé que esta lista parece interminable y con una mini letra, no tiene la intención de que la leamos toda, pero sí tiene la intención de que veamos cómo se informatiza esta dominación, ¿no? Se renombra, se eufemiza. Entonces pasamos de la representación a la simulación, pasamos de la profundidad y la integración a la superficie y al perímetro, del organismo al componente biótico, de la fisiología a la telecomunicación, del grupo pequeño al subsistema, de la perfección a la optimización, de la reproducción a la replicación, de la microbiología y la tuberculosis a la inmunología y al SIDA, de la división orgánica del trabajo a la ergonomía, a la cibernética del trabajo, ¿no? Del sexo a la ingeniería genética, del trabajo a la robótica, de la mente a la inteligencia artificial. Entonces, un poco lo que ve ella es que aparentemente encontramos nuevos espacios para habitar que posibilitan que existamos, o sea, la inclusión, pero que a la vez solo muda la dominación, le nombra de otra forma, pero vulnerabiliza lo que ya era vulnerable, ¿no?
Esta lista sugiere varias cosas, dice ella. Primero, los objetos de la columna derecha del sistema polimorfo de la información de hoy no pueden ser codificados como naturales. Ya nada de esto se piensa como que es algo natural, como algo que nació del dedito de Dios, ¿no? Sin embargo, sigue estando incuestionado, sigue siendo acrítico, sigue estando, se trata como si estuviera dado por hecho, ¿no? Sin embargo, ya no responde a la naturalización de las categorías de la izquierda. Ella dice, no solamente Dios ha muerto, sino también la diosa, o los dos han sido revivificados en mundos cargados de microelectrónica y de políticas biotecnológicas. En relación con objetos tales como las componentes bióticos, una ya no deberá pensar en términos de propiedades esenciales, sino de diseño, de dificultades limítrofes, de tasas de movimiento, de lógicas del sistema, de costo de disminución de las dificultades. La reproducción sexual es una más, entre otras estrategias de perpetuación, con costos y beneficios en función al sistema ambiental, ¿no? Dice, vivimos en una forma diferente a lo que lo hacíamos en la modernidad, sí, pero no hay que ser ingenuos, ¿no? Y comprender que ahora los sistemas de opresión pasan a ser informática de la dominación nos posibilita hablar de semiologías cyborg, ¿no? Es decir, espacios nuevos que habitar, espacios nuevos por los cuales luchar y espacios nuevos que hay que flexibilizar, ¿no? Eh, Ella no lo divide tal cual así, pero se los dividía así un poco para hacerlo más digerible, ¿no? Porque como habían dicho, es un texto extraño de leer. Primero, como habíamos hablado, para ella el cyborg es cuerpo-texto, ¿no? Es cuerpo que se habilita desde una lectura de organismo, ¿no? Como traducciones y codificaciones genéticas, pero también como comprensión que la biotecnología es una tecnología de escritura, ¿no? Una forma de escribir y de leer. Así los organismos pasan de existir como objetos de conocimiento a ser componentes bióticos, a fragmentarnos, a entender que, por ejemplo, ya no solo soy Tian, sino también soy diferentes composiciones de órganos y de órganos y de experiencias que se habilitan en una experiencia única que se nombra como persona Tian, ¿no? Es decir, es una relectura de mí misma desde otros espacios. Esto genera lo que dividí en 4 puntos, que es la flexibilidad y conectividad de los cuerpos en un sistema global. Es decir, los cuerpos humanos están integrados en sistemas probabilísticos, estadísticos, y que a su vez significa que no tienen un valor fijo ni sagrado. No somos eh, hombres y mujeres porque así está escrito en la naturaleza humana o porque así está en las Sagradas Escrituras cristianas o lo que sea, ¿no? Posibilita un poco desacralizar las categorías con las que nos movemos. Estos cuerpos y componentes pueden conectarse entre sí mediante códigos o lenguajes comunes que habiliten la comprensión de uno y de otro, es decir, pueden ser interpretados, ¿no? Y refleja una visión de un mundo altamente interconectado y fluido. La segunda es que la categoría de cyborg, la semiología cyborg, habilitan la crítica al biopoder y las políticas tradicionales. Aquí un poco es una analogía a los aportes desde los estudios post-Foucaultianos, que dicen como que ya no estamos en sociedades de control, sino en sociedades del y añada. O sea, por ejemplo, Lombardo dice que son sociedades del performance, ¿no? O sociedades de la autovigilancia, sociedades, etcétera. Es decir, aún estamos fijes al poder, aún somos dominados, pero no de la misma forma. Ya no son las mismas políticas. Y entonces, si ya no son las mismas políticas, ella va a decir son simulación de políticas, entonces estos nuevos espacios son potentes y flexibles, e implican nuevas relaciones políticas y nuevas relaciones sociales con la era tecnológica, ¿no? La tercera es que hay que seguir desafiando las dicotomías tradicionales, las distinciones binarias que ya conocemos, ¿no? Mente, cuerpo, humano, animal, naturaleza, cultura, público, privado, masculino, femenino, Dios y hombre, etcétera. Haraway observa que todas estas son tecnologías de la comunicación y las biotecnologías desestabilizan estas divisiones, integrando a las mujeres en un sistema de producción y reproduccción global que denomina como la informática de la dominación. Es decir, pensemos en el concepto de raza, ¿no? Eh, Hace un tiempo, cuando Levi Strauss tuvo el discurso en la ONU y dijo, la raza no existe y todo el mundo se enloqueció, desde ahí ha habido toda una fundamentación desde la ciencia y específicamente de las ciencias biomédicas y sociales, de decir que la raza no tiene sustento científico, ¿no? Y que no existe. En ningún lado del código genético habilita el concepto de raza. Sin embargo, que no exista la raza como concepto científico, como una tecnología de lectura de los cuerpos, no significa que no siga habiendo racismo, ¿no? Y que no significa que no siga habiendo segregación por raza.
¿no? Seguimos siendo oprimidos, tal vez no desde de un sistema legítimo que reflexivamente habla de raza, pero sus consecuencias siguen ahí y se han transformado en otras, ¿no? Y que hay que seguir desafiándolas. Entonces, para ella, las semiologías cyborg son tecnologías como herramientas, pero también como mitos, ¿no? Las tecnologías no solo facilitan nuevas interacciones sociales, sino que también actúan como instrumentos que refuerzan significados y estructuras sociales, ¿no? Las fronteras entre los mitos y las herramientas es permeable. Ambos se constituyen mutuamente y participan en una configuración de cuerpos y subjetividades. Cambian cómo nos movemos, cambian cómo vivimos, cambian cómo devenimos, ¿no? Crean nuevos cuerpos y nuevas posibilidades y a la vez nuevas relaciones sociales entre la ciencia y la tecnología. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ah, súper. Denme un minuto en lo que me quito el suéter. Listo, muchas gracias. Es que sorprendentemente hace más calor del que pensé, pero bueno. Eh, una vez más o menos comprendidas digamos que potencias o intenciones de una semiología cyborg, dice, hay que seguir pensando en lo que posibilitó este sistema polimorfo de información, que cuando diga sistema polimorfo de información, piensen en el concepto que quieran de la segunda modernidad. Segunda modernidad, modernidad reflexiva, modernidad tardía, modernidad líquida, posmodernidad, etcétera, 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 ¿no? Lo que ella dice que tiene como característico es que en esta nueva economía del trabajo doméstico se lleva el trabajo doméstico, pero fuera del hogar, ¿no? Sí, ahora las mujeres también están integradas en este circuito de la dominación, ¿no? Pero esto posibilita que haya una doble dominación, ¿no? Entonces, el sistema polimorfo de información vulnerabiliza a quienes ya estaban vulnerables, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, del término feminizado, que significa ser enormemente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a montar y explotado como fuerza de trabajo de reserva, estar considerado más como un servidor y como un trabajador, sujeto a horarios intra y extrasalariales que son una burla de la jornada laboral limitada, llevar una existencia que está siempre en los límites del obsceno, fuera de lugar y reducible al sexo que es la categoría del doble trabajo, ¿no? La doble jornada que ya todos conocemos. Las mujeres y les sujetes subsumides hacen doble o triple o cuádruple chamba, ¿no? Van afuera y tienen jornadas peor pagadas y regresan a trabajar el doble o el triple no pagadas, ¿no? Solo posibilita esta nueva economía que según integra nuevas formas de vulnerabilizar a lo vulnerable. Entonces ella dice, ¿cómo salimos de aquí? No se trata de reconocer y abrazar estos nuevos espacios ganados, pero que siguen siendo opresores, ¿no? Sino se trata de entretejer alianzas intergenéricas, es decir, entre los géneros e interraciales, entre las razas, ¿no? Crear nuevos espacios que posibiliten coaliciones y que rompan a su vez las fronteras que aparentemente siguen ahí, ¿no? Es decir, imaginar nuevos horizontes que sean íntimos, que también sean sexuales, que también sean instrumentales, que habiliten nuevas formas de vivir y que por lo tanto generen nuevas ontologías, romper fronteras corporales. Y esta generar una nueva política del cuerpo es generar nuevas políticas cyborg, es decir, que pase de la fragmentación identitaria, de la fragmentación de las categorías discretas, observables y que andan por aquí y por allá y que se pueden delimitar, a nuevas ontologías que generen redes de entrelazamiento, ¿no? Y que más o menos difumine, que ya no puedan decir ese es A, ese es B, porque eso posibilita nuevas opresiones, ¿no? O el reforzamiento de opresiones que ya existen. Justo va a hablar del papel de las mujeres. Cuando diga mujeres, piensen en identidades cyborg, que también son identidades, todo tipo de identidades subvertidas, ¿no? Personas con discapacidad, personas de color, personas LGBT, etcétera, etcétera. Personas que sean sujetes de sistemas de opresión. Cuando se les integra y no solo se les excluye o se les invisibiliza o se les extingue, generan nuevas geometrías de diferenciación y contradicción, ¿no? Esto implica nuevos acoplamientos, nuevas coaliciones, nuevos movimientos, ¿no? El primero de ellos es sobrevivir a la diáspora de identidades, a la dispersión de identidades.
que es un poco lo que hablábamos al principio. En la historia del siglo XX y de cómo se ha configurado la historia de la resistencia a las opresiones, se han generado nuevos espacios de nombramiento, nuevas categorías identitarias que nos sirven para existir, como mujeres, como personas feminizadas, como personas con discapacidad, etcétera, etcétera, que nos generan espacios relativamente cómodos. Ahora, esto hace que sean diásporas, caminos diferenciados y muy difícilmente sobrevividos. Ella dice, no hay que solo quedarnos en esas diásporas, no hay que solo distanciarnos, sino que hay que sobrevivir a la diáspora, engendrar coaliciones, engendrar caminos comunes que nos devuelvan a categorías comunes, ¿no? A identidades conjuntas. Eh, la segunda es, dame un segundo. Es la informática de la dominación, que es este sistema de la opresión en el sistema polimorfo de información, en la segunda modernidad, como una intensificación de las desigualdades, que es lo que hemos venido diciendo. Hay un empobrecimiento cultural, una vulnerabilización de lo vulnerable y una urgencia de generar nuevas políticas feministas, materialistas, cyborg, que respondan a nuestras nuevas necesidades, ¿no? Y a estos nuevos espacios generados que siguen oprimiéndonos, ¿no? Y que tienen una relación con los nuevos avances en ciencia y tecnología. Y bueno, y con los viejos avances también, ¿no? Y lo último es que posibilita la crítica al sueño del lenguaje común. ¿Y esto qué es? Que dice Haraway que hay que resistir a la aspiración de un lenguaje común y único, pues este sueño de entendernos todos bajo las mismas palabras, entiéndase como leernos desde una sola lucha que invisibilice las otras o que priorice luchas sobre otras o que diga, no sé, por ejemplo, ya aprobaron el matrimonio igualitario en toda la nación, se acabó la lucha LGBT, ¿no? O ya se aprobó el aborto a nivel nacional, se acabó la lucha feminista. Estos sueños unívocos, únicos, de un lenguaje común, son imperialistas y totalizantes, dice Haraway. Hay que emprender nuevas compatibilidades entre las contradicciones y entre las fusiones de las resistencias. Es decir, hay que hibridar. Hay que encontrar digamos que la promesa de nuevos espacios habitables entre humanos, animales y máquinas. Y no solo piensen entre humanos, animales y máquinas como unidades discretas, o sea, como nosotros humanos, animales como, no sé, nuestros perrites y máquinas como las tecnologías. No, piénsenlo como una imbricación completa. Somos humanos, pero también somos animales, pero también somos máquinas. Y esta existencia no es únicamente nuestra, del Homo sapiens sapiens, sino también de los perrites y los gatitos que viven con nosotros, pero también de los televisores que utilizamos y también del metro que utilizamos y también de los ambientes que hemos transformado. Esta difuminación de qué es sujeto y qué no, entre esta difuminación entre lo sujeto y el objeto, encontramos la potencia cyborg, ¿no? Entonces, encontramos que los cyborgs son un mito de identidad política y se basan en luchas semiótico-materiales. Primero parte de que hay una fragmentación y una multiplicidad identitaria, lo que hemos estado hablando. Hay que encontrar identidad no desde el esencialismo o la categorización unívoca, sino desde la mixtura. Yo soy Tian, pero también soy otras personas, ¿no? Yo soy A, pero también soy B, pero también soy C, y soy la intersección entre A, B y C, y entre A y B, y entre B y C. Soy todas y soy ninguna, y soy la relación entre ellas, y soy la contradicción entre ellas, y soy el camino entre ellas, ¿no? Es la fusión y la coalición la que posibilita la identidad, es la particularidad entre todo aquello que compartimos y todo aquello que nos diferencia, ¿no? Esto posibilita las identidades cyborg y como un gran ejemplo retoma a las mujeres de color, ¿no? Las mujeres negras. Su historia es un gran ejemplo de biomitografía, es decir, como poderosas subjetividades que han sido sintetizadas a partir de fusiones de identidades externas e imputadas, es decir, toda la mitografía, la biomitografía de lo que es una mujer negra es una historia de contraposiciones de otras identidades. Las mujeres negras no son mujeres blancas, ni siquiera se consideran como mujeres, no son humanas, no son seres racionales, no son esto, no son lo otro. Se convierten siempre en una contraposición que las habilita en el margen, ¿no?
Y esta habilitación en el margen y esta fusión identitaria a partir de cosas que se les imputan generan complejas capas político-históricas de biomitografía. Mitifican el cuerpo, un cuerpo específico, el cuerpo de las mujeres negras, y que habilita entonces la propia biología de las mujeres negras, ¿no? Biología como materialidad. Aquí es la implicación semiótico-material entre lo discursivo, simbólico, entre todo aquello que parece ser últimamente cultural, como lo material, como lo biológico, porque no son dos cosas distintas, sino son dos caras de lo mismo. Es una misma moneda con dos caras que son inseparables, ¿no? Esto posibilita comprender que hay batallas que hay que seguir luchando, ¿no? Para ella, y aquí es donde radicaba lo que les decía, que era muy importante para mí retomar sus propias palabras, es las batallas escriturales por las escrituras cyborg, ¿no? ¿Qué es la escritura cyborg? Ella dice que todo se basa en que la escritura es la principal tecnología de los cyborg. Escritura literal, como agarrar la pluma y ponerte a escribir o escribir en donde, en tu teléfono, en tu computadora, en lo que sea, como también escrituras como posibilidad de existencia. Es decir, que yo siga existiendo, sigo generando algo, estoy escribiendo en mi cuerpo y mi cuerpo es texto, es modificable, es leíble, es interpretable, es exegético. Es decir, se vuelve una historia que es comprensible, ¿no? Entonces, la escritura como principal tecnología cyborg es la lucha contra un lenguaje perfecto y universal, o sea, entre categorías que delimitan de forma unívoca lo que existe y lo que no, ¿no? En su lugar, celebra la contaminación y la hibridación, subvierte las estructuras del deseo, la identidad y la reproducción cultural. Entonces, si hay cuerpos que se leen como hombres y mujeres y que entonces se vuelven extraños cuando leemos categorías o cualidades u objetos que no deberían tener una persona que es hombre o una persona que es mujer, entonces habilitamos releerlos y habilitamos reescribirnos. Y esa lucha por la escritura es una lucha semiótica material. Es decir, son constantes disputas por el significado. Y si disputamos por lo que se puede significar, disputamos por nuestra propia existencia, ¿no? Y por la existencia cyborg, por constituirnos más allá de una sola palabra que nos define. Y esto posibilita el rechazo a los mitos fundacionales. ¿Qué es un mito fundacional? Piensen en lo que está pasando entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que legitima el genocidio palestino? Pues este mito fundacional de la tierra sagrada de los judíos, ¿no? ¿Qué es lo que legitima el imperialismo gringo, ¿no? Pues este mito de que son la nación que no sé qué, que se formó de otras naciones y que es como la cúspide eh, del mundo nuevo, ¿no? O del mundo libre, o el mito europeo de una unidad que no existe, o el mito del mestizaje en México y en Latinoamérica, ¿no? Que crea unidades o sujetes muy delimitados y que vienen de algo rastreable, que también es ciencia ficción, a eso se refiere con ciencia ficción, que es una hibridación siempre entre lo que se dice como verdad y lo que no es verdad y lo que se vive. Ciencia ficción, toda la ciencia es ciencia ficción, toda la realidad es ficción. Y ella dice, los cyborgs, o sea, todas las identidades que están en los márgenes, no tenemos un mito fundacional, pero tampoco lo necesitamos, ¿no? Y es por eso que escribimos parcialmente siempre. Son escrituras no parciales, es decir, son existencias, somos cuerpos parciales, totalmente situados, y que no partimos de una totalidad, ni partimos de un mito, ni una leyenda que trasciende la historia de toda la humanidad, sino que nos reivindicamos como algo que existe ahora y que no necesitamos un pasado mítico comparado a, no sé, el gran sujeto hombre moderno, blanco, heterosexual, sino que con nuestra propia existencia encontramos nuestra supervivencia, ¿no? Es decir, se trata de encontrar poder en los márgenes y reescribir nuestras propias narrativas. Se trata de supervivir. Nuestra lucha es por reescribir nuestros propios cuerpos, nuestras propias sociedades. Es la búsqueda por la supervivencia mediante el duelo de escrituras, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, Va, todo bien. muchas gracias.
Bueno, ya vamos por la recta final de este texto y les voy a leer, ya sé, otra gran citota de Haraway, que es más o menos donde empieza ya a resumirse a sí misma, ¿no? Dice que hay que construir a partir de la contradicción de ser leotre siempre, es decir, encontrarnos en esa otredad. Porque si dice, si somos ontológicamente la otredad, entonces ¿cómo podemos existir? Porque somos el leotres de quién, ¿no? Y si entonces somos leotre, implica construir nuevas otredades, pues no tanto así, ¿no? Implica construir identidades cyborg, punto, que no habiliten diferencia entre algo y lo otro, ¿no? Dice, resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales. Han sido todas sistemáticas a las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las personas de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales. En unas palabras, la dominación de todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer del espejo del yo. Es decir, de ese yo que es el sujeto moderno occidental europeo blanco heterosexual y que quienes no sean ellos son lo otro y que nuestra única existencia y propósito en esa existencia es validar ese yo moderno y que se sustenta en todos los dualismos, en el yo otro, en el mente-cuerpo, en la cultura-naturaleza, en el hombre-mujer, en el civilizado primitivo, en la realidad-apariencia, en el todo-parte, en el agente-recurso, en el constructor-construido, en el activo-pasivo, en el bien y el mal, entre la verdad y la ilusión, entre lo total y lo parcial, entre el Dios y el hombre. El yo es aquel que no puede ser dominado, el hombre blanco heterosexual, que sabe que mediante el servicio del otro es el otro quien controla el futuro, cosa que sabe a través de la experiencia de la dominación. Es decir, piensen todo ello como otro, como aquello que no es el hombre blanco heterosexual. Y que su historia, piensen en el mito del héroe, es siempre su posición y su contraposición y su conquista de lo que no es él, ¿no? El europeo conquistando América. Los mitos de cómo se fundan los países, de siempre ellos peleando contra algo o ser liberados, el mito de la independencia, el mito de la revolución, el mito de la trascendencia, etcétera, etcétera. Es siempre por algo, por contraposición, por conquista. El ser uno es un ser autónomo, ser poderoso, ser Dios, pero ser uno es una ilusión, dice Haraway. Y por lo tanto, siempre el ser uno, o sea, la identidad hegemónica, se ve envuelto en una dialéctica de apocalipsis con el otro. Está condenado a su propia destrucción porque no existe sin ese otro, ¿no? Y si ese otro no existe, entonces tampoco existe la persona que es la hegemonía encarnada, digámoslo así, ¿no? Más aún, ser otro es ser múltiple, sin límites claros, deshilachado, insubstancial. Uno es muy poco, pero dos son demasiados, ¿no? Y luego, entonces, si piensa, ya no vamos a deshacer las contraposiciones, no hay o no necesitamos en el mundo cyborg contraposiciones, y entonces dónde encontramos los límites de la persona, ¿no? Ah, bueno, mi persona termina donde termina mi piel. Pero entonces soy yo sin todo lo que me hace ser yo, o sea, las tecnologías del yo en términos de Foucault, pues dice, pues en realidad lo importante, la potencia cyborg está en esa hibridación, en esa difusión entre el no saber, no está totalmente claro quién hace y quién se hace en la relación entre el humano y la máquina, ¿no? Yo, por ejemplo, si no, sin mis lentes, no veo. Y si no veo, pues no me puedo desenvolver, ¿no? Sin la ropa que uso, probablemente sería indistinguible de otras personas, ¿no? Sin la historia de mi relación con el medio y la forma en la que fui criada y las cosas que he consumido y mi propia historia de hormonas y etcétera, no codificaron la forma en la que mi organismo funciona. Ese diálogo con el medio, que nos hace no solo dialogar con el medio, sino que hacemos que somos el medio y que encarnamos el medio, que nos codifican, es lo que posibilita el cyborg. Es la difusión, digamos que difuminar los límites entre el humano y la máquina, entendiendo que la máquina es todo lo que construimos, ¿no? Todo lo que hacemos y eso que hacemos nos construye, ¿no? El lenguaje, por ejemplo. No seríamos ni la mitad de lo que somos ahora si no pudiéramos enunciar cosas, comunicar cosas. Y esa comunicación que parece que está fuera de nosotros, somos nosotros, ¿no? Piensen en su nombre, ¿no? Piensen en sus pronombres, piensen en sus apellidos, en su historia, en la forma en la que nombran a sus familiares. Todo ello posibilita nuestra historia, ¿no? Que parece que es exterior a nosotros, pero que nos constituye. Encontramos que somos cyborgs, híbridos, mosaicos, quimeras, monstruos. No existe separación ontológica fundamental entre nuestro conocimiento formal de la máquina y organismo, de lo técnico y de lo orgánico.
Y ya con esto llegamos a las conclusiones y a las potencias de la categoría de cyborg y más o menos por lo que aboga el por qué es importante un manifiesto cyborg, ¿no? Donna Haraway. El primero es un guiño hacia otro de sus textos que posterior va a desarrollar, que es hacia la promesa de los monstruos, ¿no? Primero, entender que el cyborg es un monstruo, pero a la vez son cosas distintas. Todas son ontologías queer, es decir, ontologías que se contraponen a esta ontología moderna clásica binaria hombre-mujer, sustancial. Todo lo que no es eso son monstruos. Todo lo que no es eso es abyección, es lo torcido, lo mezclado, lo hibridado, lo que no existe, el extranjero, el extraño. Todo eso es el cyborg, ¿no? Son nuevas ontologías. Entonces dice, hay que pasar de los monstruos como límites de las comunidades, o sea, como aquellos que no están entre, no sé, por ejemplo, piensen en una comunidad cualquiera, así, del momento en el que sea. Siempre hay quienes son parte de la comunidad y quienes no son los extranjeros, y por lo tanto son lo monstruoso, porque no se conoce, ¿no? Entonces, los extranjeros delimitan lo que es la comunidad, lo conocido. Este es el pensamiento moderno occidental, ¿no? En la sociedad orgánica industrial que nombra. Pasamos de esa concepción al monstruo cyborg, al monstruo como posibilidad política, al monstruo como esa ciencia ficción feminista que genera nuevas posibilidades, nuevas definiciones y que limitan y cortan los límites de lo binario, ¿no? Dicen, bueno, no soy A ni B, pero eso no me identifica como algo que no existe. Al contrario, existo fuera de ese límite, ¿no? Entonces, dice Haraway, los cyborgs no son entes inocentes, no buscan identidades unitarias, no buscan la existencia de sí mismo por sí mismo, se toman en serio la ironía. ¿No? Las máquinas somos nosotros, somos procesos, somos aspectos de nuestra propia encarnación. Somos ciclos, no tenemos inicio y final, no somos historias lineales, somos rizomas, somos relaciones, somos, no sé, toda esta mixtura, ¿no? Entonces habla justo del género cyborg, género entre muchas, muchas comillas, porque habla de la potencia, de la polisemia del término, ¿no? Género en tanto género, gender, como sexo género como especie, ¿no? Por eso lo pone a propósito, como para problematizar esa palabra, ¿no? El género cyborg es una posibilidad local que cumple una venganza global, ¿no? No existe impulso en los cyborgs para producir una teoría total, pero sí una experiencia íntima de las fronteras, de su construcción y de su deconstrucción. Todos nosotros, o sea, hablando de nosotros aquí y también de nosotros como cyborg, como categoría abstracta, vivimos diferentes formas de opresión. Pero esas opresiones no son iguales, pero posibilitan existencias particulares de una lucha contra un sistema global de dominación, ¿no? Entonces, en nuestra existencia local, en nuestra existencia súper parcializada y local, generamos venganza en lo global, ¿no? Es buscar ser la amenaza de la informática, de la dominación, de esos espacios cómodos que ya conseguimos que nos siguen dominando, ¿no? Es una hibridación orgánico-tecnológica, es una mixtura de textos. Mi cuerpo, que es un texto, puede hibridarse citando otros cuerpos, citándose con otros textos, y por lo tanto mi cuerpo no sería mi cuerpo sin la existencia de los otros, ¿no? Por eso soy cyborg, no solo en mi unidad, sino también en cyborg como relaciones con los demás, ¿no? Entonces, ¿dónde termina mi identidad si no es en la identidad de otros, ¿no? Y en la relación con los otros? Es una apropiación de les otros inapropiables e inapropiades, ¿no? Ahí radica la potencia cyborg, en la habilitación de mundos híbridos, de nuevas ontologías, de expansiones. Su potencia es la habilitación de un mundo híbrido, posgenérico y posbinario. Es un nuevo horizonte de sentido, una promesa de un mundo sin jerarquías, donde los acoplamientos corporales permiten fusiones poderosas. Las revoluciones biopolíticas necesitan nuevas condiciones de posibilidad para generar otras nuevas ontologías cuestionadoras del orden hegemónico. El cyborg, como nuevo sujeto relacional reticular, se desprende y enuncia la posibilidad técnica de manipular e incorporar la naturaleza como expansión ontológica de lo humano. Esto es la promesa de los monstruos. Es la posibilidad de la liberación del sujeto posmoderno a través de la mezcla del orgánico con lo inorgánico. Esto significa asumir una cierta determinación tecnológica, pero que no niega ahí la existencia de un campo de acción y de resistencia. Y termino con esta cita que me parece preciosa, que es con lo que cierra Haraway el texto. Y se las voy a leer, es lo último que les voy a leer.
Dice, todas nosotras hemos sido profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no renacimiento. Y las posibilidades que tenemos para nuestra constitución incluyen el sueño utópico de un mundo monstruoso sin géneros. La imaginería cyborg puede ayudar a expresar dos argumentos cruciales en este trabajo, que es sus dos apuestas. Primero, primero, la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que sale probablemente siempre de la realidad, o sea que no tiene sustento, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidades de las relaciones entre ciencia y tecnología. Significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología. También abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, la comunicación con todas nuestras partes. Es decir, primero, reconocer que todo es conocimiento situado y segundo, que todo ese conocimiento, por lo tanto, todos nuestros cuerpos, todos nuestros textos están entrelazados con otros. No es solo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana, así como una matriz de complejas dominaciones, sino que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia. Es una imaginación de un lenguaje feminista, en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha. Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos en el baile en espiral, prefiero ser un cyborg que una diosa. Y pues muchas gracias. Esa es la presentación del texto. No sé si tengan alguna duda, comentario, opinión. ¿Qué piensan? Si lo leyeron, si no lo leyeron. Pues estuvo increíble tu presentación. Tienes mucha pasión al exponer. Y yo la verdad es que, bueno, no lo terminé de leer, pero sí lo estuve hojeando y leí la primera parte. Y coincido, sí, esto de justo no, o sea. Esa es la parte que me refería que esperaba por el manifiesto Cyborg, ver algo más transhumanista y todo, pero sí fui entendiendo que más bien este eh, am, más bien no se refería a este extranjero, al otro, a una falta de cohesión en la parte bueno, comienza con esa parte, con la parte de cohesión en el movimiento feminista. Este No sé, no, bueno, yo vengo de otro campo, yo soy más bien del campo de la ingeniería, entonces generalmente me cuestan este trabajo, estas lecturas y esta sí está muy bonita, pero, o sea, pero sí me costó, me costó trabajo. Muchas gracias por tu presentación. No, gracias por tu comentario. Dice Dylan en el chat que le pareció muy difícil de entender, la verdad. Leyó la mitad y no le quedó súper claro realmente, aparte de la idea general. O sea, como su idea general, si tuviera yo que decir algo, es un manifiesto por abandonar los binarios, por abandonar las sustancias y las esencias. Es decir, Haraway dice, si hay que pensar espacios de resistencia, no hay que pensarlas en ser hombre-mujer y todo aquello que no sea hombre y mujer, ¿no? Sino hay que pensarlo desde que hay que borrar todas las categorías, ¿no? Y que todas las categorías sean una sola y no sea ninguna a la vez, ¿no? Y esta hibridación, esta borradura, esta cosa difusa, posibilita nuevos movimientos. Y entonces sí genera nuevas resistencias, ¿no? No sé si con esa mini síntesis puede un poco brindarte más claridad, Dylan. Far dice que, bueno, lo leo tal cual. Yo no leí el texto, pero me gustó mucho esta parte que compartes sobre mi cuerpo es un texto y puede citarse en otros cuerpos. Sí, piénsenlo así, como que sus historias son también historias cyborgs, en teoría, o sea, perdón, en respecto a que tienen
vienen de dos personas, ¿no? Sus mamás y sus papás o sus padres en general, y que tienen sus propias historias que también vienen de otras personas, ¿no? Y que al final encarnan la historia de muchas historias entrelazadas y muchas posiciones que generan una historia distinta, ¿no? Relacional. Y aquí un poco pensé en ejemplificarlo, no sé si pudieron, ¿han visto o vieron la película de La Sustancia? Ah, Sí, sí, Jocelyn. Ah, bueno, sí, adelante, quien quiera hablar. Bueno, lo mío es otra, es una duda, pero si quieres después de tu comentario, más bien. Ok, adelante, Far. ¿Far? perdón, es que se me activó el micrófono, no tenía ningún comentario. Ah, ok, no te Solo que sí he preocupes. visto la película de la sustancia. Ah, súper. Bueno, antes de pasar a lo de la película, ¿qué nos ibas a decir, Jos? Eh, bueno, igual la digo y a lo mejor lo puedes ligar. Yo no he visto la peli porque me da un poco de miedo. Eh, Creo que es muy gráfica un poco, ¿no? Es lo que he leído por ahí, entonces soy medio sensible, no puedo verla, pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, pedirte, a ver si puedes ahondar un poco más, porque sé que a lo largo de la presentación lo hiciste, pero justo quería preguntar, ¿cómo es que ella logra abandonar justo esta esencialización de la materialidad? ¿Cuál es su propuesta? Sin dejar de lado la materialidad en sí, ¿no? O sea, creo que ella apela un poco más como a un abordaje mucho más, no sé, fenomenológico, ¿no? Con respecto a la experiencia y tal, pero me llama la atención pues esta propuesta, ¿no? Pues sí, de alejarse de un proceso de esencialización, digámoslo, pero sin dejar de tener a la materialidad en el centro. Me genera mucha, no sé, me intriga mucho esto. Gracias, Tian. Ok, no, a ti por tu pregunta. Pues piénsenlo así, como un materialismo clásico, tanto el biologicista como el marxista, parte de que todo lo material, o sea, lo tangible tal cual, es lo único que existe, ¿no? Y al final eso es determinista, porque guarda toda la potencia en algo que ya no se mueve, digámoslo así. Entonces, lo que ella va a decir es, no hay que irnos únicamente a que todo está en la nube y en un idealismo o en una cosa súper discursiva, sino que hay que reconocer la potencia de la materia sin que sea determinista ni sustancialista, ¿no? Entonces, piénsenlo como una hibridación, un acoplamiento entre la materia y el discurso, en términos de Lucicha, entre lo semiótico y lo material en sus propios términos, ¿no? Toda la materia está significada, como a su vez todo significado está materializado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un poco en términos de socialización, las personas que son ustedes no estuvieron determinadas únicamente en ese feto que fueron hace la edad que tengan, ¿no? La persona que soy yo ahorita, Tian, no existe desde el momento uno de mi concepción, ¿no? Desde que fui un pequeño cigoto, sino que más bien esa materialidad se fue transformando a partir de toda una historia de socialización. Y toda esa historia de socialización se posibilitó porque existía materialmente. Es una relación, es algo cíclico, que es autorreferencial en términos de dos cosas que se autorreferencian a sí mismas. Entonces, ¿cómo no abandonar la materialidad? Bueno, pues porque puedo tocarme, ¿no? Estoy hecho de carne y hueso, pero sabes, esa carne y hueso se modificó y se generó a partir de mi diálogo con el ambiente, ¿no? Todo lo que he comido en toda mi historia, todos los discursos con los que me he enfrentado, todas las opresiones que he vivido, las violencias que me han transformado, los espacios que he podido habitar, las cosas que conozco, las palabras que me modifican, el acento que tengo porque crecí en la Ciudad de México y que modificó mi garganta porque es la modificación de mi propio acento, las cosas que he visto y que, por ejemplo, me han hecho estar miope o no. No sé, todo mi diálogo con el ambiente me constituye. Pero si el ambiente me constituye, entonces yo soy el ambiente, ¿no? Es ese diálogo. No soy una categoría que está ahí flotando
única, ni tampoco soy pura materia que ya existió y que no va a modificarse a lo largo de la historia. El diálogo de la materia con cosas que no son materiales, o sea, como los significados y los discursos, esa relación, ese baile, esa espiral, constituye una relación, ¿no? O sea, constituye un cerebro, constituye una nueva ontología. Y que una cosa no es la otra sin la otra, ¿no? Es una relación. Este diálogo sujete-objeto, que en realidad es lo mismo, ¿no? Eh, remite a una materialidad sin abandonarla. Yo sé que suena súper extraño y complejo y teórico y lo que sea, pero en realidad es muy fácil de entender si lo pensamos como algo nuestro, lo que somos ahorita, ¿no? Piénsenlo así. Somos 70% agua. Y hay un montón de cosas que son agua, ¿no? O sea, tanto esta botella que está lleno de agua, como las frutas, como una alberca, como el mar y lo que sea. Nosotros llevamos agua, eso es indiscutible. Pero a su vez, esa agua que llevamos es distinta a una alberca, al agua del grifo, a esta agua que tomamos, a las frutas, a lo que sea. Esa cosa que nos hace diferentes es a la vez la cosa que nos hace similar, ¿no? ¿Y qué es esa similitud? La materia. Pero ¿qué es la diferencia? La significación, o sea, la posición distinta, ¿no? Entonces, ese diálogo entre lo que es distinto y lo que es particular y lo que es compatible, etcétera, permite que la materia siga siendo central, pero que no sea esencialista, ¿no? Es decir, en algo más relacionado al género, somos hombres, mujeres, personas trans, personas cis, personas no binarias, etcétera, porque nos constituimos de discurso y de existencia y de vivencia muy personal, pero también tenemos materia y esa materia la compartimos con otras personas que no somos lo mismo, pero tenemos experiencias comunes, ¿no? Entonces, habilitan compatibilizar materia, pero esa materia también remite a una historia que se va a desarrollar en un futuro y que se desarrolló en un pasado y que existe en el presente, ¿no? O sea, todo está parcializado, pero a su vez todo está relacionado, ¿no? Compartido. Yo sé que fue algo así súper como abstracto, pero no sé si más o menos te contesté, Jocelyn. No, muchas gracias, Max. Súper. Bueno, pues remito al ejemplo de lo de la sustancia. Espero que la hayan podido ver. Si no, les advierto que probablemente se las voy a spoilear un poco. Es un disclaimer, digámoslo así. Más o menos la película va de una artista que se está quedando atrás porque ya no es joven, ¿no? Y ya la despidieron de su trabajo y lo que sea. Consigue una cosa que es como un procedimiento, que es una inyección de una sustancia, justamente, que hace que literalmente salga un cuerpo nuevo de sí mismo. Es ella misma, pero más joven, y comparte la conciencia con eso, porque su cuerpo, del que nació el nuevo cuerpo, está dormidito, mientras el nuevo cuerpo está ahí andando por la calle, ¿no? Y entonces vuelve a vivir y por eso es súper gráfica, etcétera, etcétera. Eso no importa. A lo que voy es que esta película que piensa de un cuerpo que nació de otro, pero que es la misma y es la misma persona, es una posición transhumanista. ¿Por qué? Porque piensa un cuerpo que superó a otro. Es pensar que hay una sustancia, una esencia humana que puede pasar de un cuerpo a otro cuerpo y que puede trascender. Ese es el quid del transhumanismo. Su idea, su apuesta del transhumanismo es la superación de esta materia orgánica que va a perecer. Entonces sueña con alguna vez, no sé, pasar nuestra conciencia, nuestra mente a una USB y conectarla a un ahí se me olvidó la palabra, una computadora que no esté sujeta a la materialidad, pero que sigamos estando ahí, ¿no? El transhumanismo es esencialista, porque aunque piensa en la superación del humano, lo piensa siempre desde la superación y la sustitución, ¿no? Y piensa que hay una sustancia, una esencia que guarda lo humano, ¿no? Y que se puede transportar. Haraway no opina esto. Haraway no piensa que un cuerpo se puede trascender, sino que ella se alinea al posthumanismo. Es decir,
La sustancia no se guarda porque no hay sustancia, no hay esencia de la persona. Somos nuestros cuerpos. Entonces el cuerpo nunca puede ser trascendido. Puede ser mejorado, entre muchas comillas. Esa es la evolución. Esa es la teoría socioevolutiva, sociobiológica de la evolución. Cambiamos porque nos movemos y porque nuestro ambiente se mueve. Y en ese cambio algo permanece. Y eso que permanece es la identidad, pero no se mueve de una cosa a otra. No es como que me puedan quitar mi conciencia y la pongan en otro cuerpo. Si lo hacen, dejaría de ser yo, porque mi cuerpo es el que limita mi conciencia, ¿no? Por eso es posthumanista, porque no aboga por la sustitución ni la superación, sino por la mixtura y la complementación, por crear cosas que se hibridan, ¿no? Que en términos médicos sería pasar de una prótesis que mejora y que sustituye partes del cuerpo a una órtesis, algo que lo complementa, que cambia las cosas de las constituciones en nuestro cuerpo, pero que no lo abandona, sino que lo continúa. Por eso es cyborg y no robot, por ejemplo, ¿no? No sé si con eso quedó un poco más claro lo de transhumanismo y posthumanismo y cuáles son como las intenciones poco subdramáticas de Donna Haraway. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario, opinión, reclamo? No sé si lo pueden más o menos enlazar con otras cosas que hayan visto a lo largo de este taller, de otras teorías, si creen que no tiene nada que ver, si se contrapone. No, bueno, no pasa nada. Espero de Pues todos modos. creo que va mucho con lo que hemos, un poco, bueno, creo que va mucho con lo que hemos leído, en teoría queer, de cómo esta parte de, bueno, con las lecturas de Butler, que el género es performativo, y también a mí me hace sentido, este, eh, bueno, no sé, yo creo que no soy esencialista como lo dices ahora, porque, esta parte que estudias de neuro, ay, que nos dijeron cuando presentaste en tu perfil. Pero sí, va un poco que, como en la parte de que somos, de que somos un poco, nuestro cerebro y como tal no vamos a poder trascender esta parte del cuerpo. Este, mm, me estoy haciendo, o sea, em, estoy de verdad reflexionando en en lo que vimos en la clase. Me cuesta más trabajo, expresarme. Este, como que no tengo las ideas claras, como que no se ha terminado de consolidar, pero me hace mucho sentido, este, también, como, o sea, también como dices, este diálogo que hay entre el ambiente y la persona, no sé, es que me está haciendo muchas bolas. Gracias. No, no, no te preocupes. Muchas gracias por tu comentario. Es que es un texto muy reflexivo, como que invita mucho a cuestionarnos las cosas que no tenemos como cuestionadas, o sea, que naturalizamos. Y que por eso es un manifiesto y por eso está escrito de una forma tan rara, porque está hecho para que lo interpretemos como podamos. Y piénsenlo así, o sea, ¿qué pasa si, que de hecho es un ejercicio que les quería invitar, como una invitación a hacer, obviamente no para que lo hagan ahorita, pero para que se lo lleven como a sus vidas íntimas y no tan íntimas, como qué pasa si se piensan a sí mismos no como algo discreto, o sea, algo tan discernible, como algo, ah, aquí empiezo yo y aquí termino yo. ¿Qué pasa si se piensan como algo que permanece a pesar del cambio? Es decir, piénsense como algo en movimiento. No sé.
reflexionen, imagínense si son la misma persona que eran hace 10 años, o hace 5 o ayer. ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué se siguen nombrando como se nombran, ¿no? ¿Por qué siguen siendo Jocelyn, Brian, Mauricio, Sid, Leonardo, Far, Six, Dylan, Max, Jesús o Penny, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que se puedan seguir nombrando como son? ¿A qué cosas han sobrevivido, ¿no? ¿A qué cosas les falta por vivir o creen que se van a enfrentar y que los van a volver a transformar? Y si los van a volver a transformar, ¿qué les asegura que sigan siendo ustedes? Bueno, pues piénsenlo así, digo, no me tienen que contestar nada ni nada, solo llévenselo, eso es lo que me gustaría que se llevaran de este texto, más que toda esa supercarga teórica que hace Haraway, sino como la idea de que pueden cuestionarse sus propias potencialidades y sus propios espacios de vivencia a partir de todo lo que han sido y han dejado de ser, ¿no? Y que tal vez las formas en las que pueden nombrarse y pueden constituir sus espacios e identidad también dependen de sus relaciones con otras personas, ¿no? Y también las categorías donde nos sentimos cómodes, o sea, si se nombran como personas, como hombres, como mujeres, como personas trans, como homosexuales o lesbianas o personas bisexuales, pansexuales o heterosexuales, si son realmente cómodas y no están delimitando más bien sus posibilidades en lugar de invitarlos a hacer más cosas, ¿no? ¿Qué pasa si se piensan no desde nombres concretos, sino desde posibilidades, ¿no? Como todo lo que puedo llegar a ser sin importar que eso contradiga lo que soy, ¿no? ¿Qué pasaría si me dejo de vestir como me he visto hoy y me empiezo a vestir completamente diferente mañana? ¿Dejaría de ser yo? ¿Sería otra persona? ¿No? Bueno, eso es lo que invita al manifiesto Cyborg, a no quedarnos cómodos con lo que damos por hecho que ya somos, ¿no? Sino abrazar la posibilidad de ser, no ser, de no ser nosotros constantemente. Y pues ya, eso es con lo que quería cerrar la sesión de hoy. Ah, ¿y qué textos de Haraway les recomiendo? Pues todos. La verdad es que Haraway escribe rarísimo, pero dentro de esa escritura súper rara, escritura cyborg, se puede aprender muchas cosas. No tiene un texto que es seguir con el problema y hacer la promesa de bueno, la promesa de los monstruos, que son como las continuaciones de ciencia cyborg y mujeres que ya problematizan la idea de cyborg. De hecho, la desecha y luego la recupera. Y cambia la idea de simbionte, ¿no? De simbiosis y de simpoiesis, contraposición de la autopoiesis de Luhmann. Entonces, pues tiene un montón de textos, todos me parecen preciosos. Entonces, pues échense un clavado. Lo malo es que están agotadísimos en México y están carísimos los que hay, pero lo bueno es que sus textos están bastante bien circulados como PDFs. Igual les puedo enviar algunos después, al ratito. No tengo todos en PDF, pero por ahí andan. Y pues échense un clavado. Yo digo que se lean Manifiesto Cyborg con calma, no se lo tienen que acabar, digo, está cortito, pero léanselo así lento, anoten, rayen, hagan lo que quieran con esas letras y transfórmenlas si quieren, porque de eso se trata, no se lo pensó como una potencia escritural, ¿no? Como un devenir animal casi. Entonces, y apropiénselo, o sea, véanlo como una carta de amor a su propia posibilidad de ser otras cosas, ¿no? Eso es lo que quería hacer Donna Haraway. Y también probablemente de ahí conozcan lo que es el conocimiento situado, que para quien no sepa es la apuesta por la nueva objetividad feminista, que no es objetividad, sino reconocer que no existe nada objetivo, sino que reconocer que nuestra objetividad viene de reconocer de quién está hablando y desde dónde hablamos y desde la posición en la que estamos, ¿no? Por eso es siempre una escritura parcial. Entonces yo recomiendo todos sus textos, al ratito se los paso por el grupo y pues nada, no sé si tengan algo más antes de ya que cierre la sesión. Yo tengo una duda, pero es más chismecito de del mundo académico. Sí, Entonces, la doctora Chauvin Guerrero es de esta corriente haraguayana, podríamos decirlo. me encanta la palabra hawaiana. Yo la utilizo todo el tiempo porque suena como hawaiana, pero sí, sí, de hecho, ella tiene un buen de textos también, Siobhan, con Lea también. Ay, no, yo amo Con mucho. Lea Muñoz, Ajá, sí, yo ya. la amo, la adoro, me parece una persona fantástica. Pero no hacen divulgación de la ciencia. Bueno, no sé si estoy muy perdido con Lea Muñoz, pero, o sea, con Chauvin. Sí, Desde su también. libro de psicoanálisis de construcción y crítica,
que ese sí lo leí, pero no sé si Lea también se fue más desde ese punto de vista. Porque según yo hacía más divulgación, no, no, perdón, me estoy confundiendo. Ah, algo de filosofía de la ciencia, ¿no? Ujú. Y que, Sí. bueno, pero ves, esto es más chismecito de perdón académico, pero no sé si tenga que ver con esto. No, sí, totalmente. Y es que justo, o sea, bueno, yo a Lea solo confieso que solo la he leído en sus textos que tiene con Siobhan. Entonces no me sé su obra como personal, pero tanto Siobhan, podemos agregar ahí a Lea, como Lucy Cha, son todas pensadoras desde la postdisciplina, diría por ejemplo Mari Bardet, ¿no? Son personas que no se quedan en una sola disciplina, como vemos que Donna Haraway es zoóloga, pero también es filósofa, también es primatóloga y también es bióloga, como que salta de una disciplina a otra, porque dice... Si vamos a transgredir todas las barreras, transgredamos todas. Todo el conocimiento científico es ciencia ficción, o sea, construimos categorías para entender las cosas. Entonces, si construimos estas categorías, también podemos comprender que esas categorías están situadas, por lo tanto son parciales, no son objetivas. Entonces, ¿qué delimita lo que es real y no? ¿Cómo lo nombramos, no? ¿Y qué delimita qué estudia cada disciplina? Pues cómo nombramos lo que estudia cada disciplina, ¿no? Entonces, Haraway también es filósofa de la ciencia, como también es científica, ¿no? Y no niega que la ciencia tiene ciertos hechos y verdades, pero también niega que esas verdades también son ficcionales, ¿no? Y Siobhan, Lea y también Lucicha lo que hacen es reconocer la materialidad, pero también exploran las potencialidades de que la materialidad no es fija, ¿no? Y que deviene. Entonces, sí, Siobhan también, de hecho, en varios textos cita directamente al cyborg, o sea, cita la figura del cyborg y al cyborg de Haraway, porque tiene toda una ontogenia. Cyborg no lo inventó ella, ¿no? Tiene, o sea, el concepto de cyborg, pero sí cyborg en términos académicos. A mí me parece precioso todo ese mundo, porque en realidad son ontologías queer, son solo formas distintas de entendernos a nosotros mismos, entendernos que no estamos fijos y que somos unas cosas rectas, inmovibles, sino que estamos torcidas y eh, justo desviadas de todo y que eso es muy potente, ¿no? Como, entonces sí, tanto Siobhan como Lea como Sicha, por decir algunos ejemplos aquí ahorita, escriben desde la ciencia y desde la biología, pero desde una biología social y desde una biología torcida y desde una biología recomprendida y desde una biología cyborg, etcétera, etcétera. Sí, podrían entenderse como haraguayanas, pero no necesariamente, ¿no? O sea, como que piénsenlo así, nada es todo completamente y todo es nada, ¿no? O sea, como justo, no piensen desde categorías fijas. Em, No, gracias por el chismecito y vívele les torcides. verdaderamente. Y no, no hay de qué, a mí me encanta el chismecito académico. Y sí, lo de postdisciplinar a mí me parece precioso. Y quien habla, bueno, Marie Bardet, Marie Bardet, si la quieren buscar, que es filósofa de la danza, habla sobre esto. Y y otras personas también, ¿no? O sea, como desde la postdisciplina. ¿Alguien más? Antes de cerrar la sesión. Ay, no, no agradezcan. Qué gusto conocerles. Y espero les haya gustado el texto, la exposición, la clase, el chismecito, los spoilers de la sustancia. Por favor, véanla. Yo sé que está bien, súper explícita, pero es una gran película, la verdad, y posibilita pensar muchas cosas. Entonces, y ya una vez que ya se echaron el manifiesto de Cyborg, uy, no, le van a dar otras lecturas más que nunca. Y pues gracias a ustedes y pues abrazos y apapachos, que estén muy bien. Eh, ah, Les paso el nombre de la filósofa de la danza. Sí, sí se grabó la clase, no se preocupen. Y y no sé dónde las estén subiendo. Yo se la paso a Sebas y ya que Sebas se la pasa a ustedes, porque no tengo ni idea cómo funciona, pero sí. Leo sus comentarios. Ay, qué lindo que justo te llevara a esa reflexión, Sirix. Es un poco la idea, como pensarse de la posibilidad, ¿no? Y pues justo espero que les haya atravesado el texto y que se lo lleven no solo
conceptos y lecturas extrañas, sino como pequeños pedacitos agregados a su cuerpo. Y pues que estén muy bien. Muchas gracias y mucho gusto en conocerles. Voy a dejar de grabar.